esta hora, Radio Viva presenta Juárez, ciudad con historia. Un espacio para reconocer la valiosa historia de la frontera más importante de México. Juárez, ciudad con historia. Conducido por Juarenses AC. Iniciamos. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles, que estamos aquí de miércoles a miércoles, sus amigos de Juarenses AC. Déjenme, me presento, yo soy el ingeniero Pablo Hernández y venimos al programa Juárez, Ciudad con Historia. Quiero agradecerle a Radio Viva 102.5 FM que nos abra sus puertas y que nos dé la oportunidad de platicar con usted y de poderlo pues, poner al tanto, ¿no?, de las historias, personajes, lugares que hacen grande a nuestra ciudad. Nosotros en Juarenses AC, pues a eso nos dedicamos, fíjese. Déjeme le digo lo que es Juarenses. Pues Juarenses es una asociación civil que tiene más de 35 años y que estamos enfocados en rescatar la memoria de nuestra ciudad, en reconocer a quienes la han construido y fortalecer el orgullo de ser juarense. Digo, porque una ciudad sin memoria es una ciudad sin identidad. Y cuando hablamos de Juárez muchas veces pensamos en industria, en frontera, en movimiento, pero pocas veces nos detenemos a pensar en algo fundamental. ¿Quién ha construido realmente esta ciudad? ¿Quiénes le ha dado identidad, historia y sentido? Entonces Ciudad Juárez ha sido una ciudad de paso de mucha gente, de inmigración, de oportunidades, pero también eso ha provocado algo, que muchas historias se pierdan, que muchos personajes queden en el olvido, que las nuevas generaciones no sepan quién estuvo antes. Y entonces surge una preocupación muy fuerte. Si no contamos nuestra historia, alguien más la va a contar por nosotros. O peor aún, se va a perder. Entonces Juarenses, Asociación Civil, nace justamente para eso. Para documentar, preservar y difundir la historia viva de Juárez. Y aquí como asociación, pues digo, no nomás es una idea bonita, es una asociación activa, donde rescatamos la historia, investigamos, recopilamos y documentamos la vida de personajes que han dejado huella en la ciudad. Empresarios, líderes sociales, maestros, médicos, promotores culturales. Gente que muchas veces no está en los libros oficiales, pero que sí están en la memoria de la ciudad. Y aquí pues nosotros tenemos diferentes actividades donde reconocemos a esos juarenses distinguidos y que realmente es uno de los pilares de esta asociación. Y es el recinto de los Juarenses distinguidos, donde identificamos y damos reconocimiento a personas que han contribuido al desarrollo de la ciudad. Créanme que esto es un acto de justicia histórica y aquí hay personas que valen la pena recordar. Y seguimos nosotros trabajando y tenemos un libro que reúne a cerca de 90 personajes ilustres de Ciudad Juárez. Y este libro, créanme que es un legado y una referencia para futuras generaciones. Nosotros en Juarenses cada año hacemos una inclusión de un personaje nuevo al cual durante un tiempo estamos recibiendo solicitudes para conocerlos, para ver su historia y así proponerlo dentro del consejo de los miembros de Juarenses. Y entonces se hace una ceremonia de inducción donde, bueno, se agrega este personaje al recinto, los juarenses distinguidos. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis compañeros y socios juarenses. Espero que hayan disfrutado de estas vacaciones de Pascua y que ya se incorporen, hombre. Ahora me dejaron solito aquí en el radio, pero ¿qué cree? Sí puedo y me lo voy a aventar, porque aquí estamos trabajando día a día para que la gente nos conozca y que identifique a todos esos personajes, ¿no? ¿Qué más hacemos en Juarenses? Pues también identificamos sitios de valor histórico y créame, tenemos asociados, bien interesantes, como Antonio León, que ha rescatado el Ojo de Orozco, que está acá por la zona de Anapra, un sitio histórico fabuloso y donde próximamente en mayo va a tener un evento del aniversario de la toma de Ciudad Juárez. Es gente juarense que trabaja diariamente por preservar estos lugares, por darlos a conocer y porque no se olvide la historia, fíjese. O sea, a mí me parece sorprendente que
haya gente que invierta dinero, tiempo, de su dinero, para preservar lugares que colectivamente nos debe de llenar de orgullo. Entonces, aplaudo a muchos socios juarenses que en lo individual están haciendo trabajos para engrandecer a nuestra ciudad y que siga siendo recordada. Y esos juarenses, ¿no? Entonces, nosotros, ahorita le voy a hablar de un programa que tenemos dentro de Juarenses que se llama Sabores Orgullosamente Juarenses, que aquí es donde estamos empezando a reconocer a restaurantes con más de 50 años de historia, pero ahorita le platico de eso. Déjenme le digo que también difundimos la historia. Tenemos este espacio de radio que es Juárez, una ciudad con historia, donde semana a semana pues contamos historias de personajes, explicamos el contexto histórico y damos a conocer la evolución de la ciudad. Porque pues no basta con investigar, también hay que comunicar. Y ahorita, en un ratito más, le platico de cuál personaje vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces también en Juarense, pues es lo que tratamos, ¿no? Construir una memoria colectiva. Estamos trabajando en un proyecto muy importante donde el recinto de los juarenses distinguidos queremos llevarlo no nomás a un libro, sino tener un espacio físico donde la gente pueda visitar y conocer y palpar las fotografías y las biografías de todos estos juarenses, algo así como si fuera una rotunda de los hombres distinguidos de Ciudad Juárez. Ya anteriormente habíamos tenido en la Hexaduana un espacio donde podíamos ahí mostrar a estos personajes. Por cuestiones políticas y grillas, etcétera, nos sacaron de ahí. Y luego también estuvimos a punto de tener un espacio en el Museo de Antropología, el que está aquí en el Chamizal, que si no lo conoce, híjole, qué pena, pero vaya a conocerlo. Es un museo que está con toda la mano y con unas exposiciones increíbles. Estuvimos a punto de que nos dieran ahí una ala, de que nos construyeran una ala, pero bueno, los defensores del Chamizal nos bloquearon ahí la obra y Juárez se perdió de reforzar la identidad conociendo a sus personajes. Déjeme le digo que cuando usted conoce y ve el rostro de un personaje como Simona Barba, como el profesor Armando B. Chávez, o sea, personajes que probablemente escuche, o como le digo, la Pedro Rosales de León, Berta Chiu, que la gente los oye mencionar y que a veces piensa que nomás es una calle o un gimnasio. Cuando usted se topa de frente con el rostro de esta persona, créame que cambia completamente algo dentro de usted, porque en ese momento usted identifica el rostro con el personaje y con su historia y lo pone a pensar. Y hay una chispa que yo le llamo identidad, yo le llamo arraigo. Y cuando más conocemos a nuestros personajes, más nos sentimos parte de, porque cuando conocemos a nuestra gente, pues ahí sí empezamos a valorar y a respetar. Y entonces yo de ahí lo invito a que nos ayude a empujar a tener nuestro recinto físico para que podamos nosotros compartir y que la gente vea esas historias. Miren, ya está, el micrófono se me cayó de la emoción. Déjeme le digo que sí, por algún momento tuvimos también exposiciones itinerantes de nuestros personajes. Nosotros tenemos estos 90 personajes que están dentro del recinto de los Juarenses Distinguidos, los tenemos enmarcados con su nombre, su biografía, y hemos tenido momentos donde los ponemos en algunas plazas comerciales y híjole, vea la emoción y la cara de la gente cuando ve y nos cuentan historias, cuando mire, yo vivo en esta calle, en la Simona Barba, y entonces esas conexiones emocionales, les digo, se llama arraigo, y cuando hay arraigo en una ciudad hay sociedad. Y entonces, para eso tratamos nosotros en Juarenses de construir una memoria colectiva. Y con este recinto esperemos pronto alguien se apiade de nosotros
y nos ayude a construirlo. Y no vamos a quitar el dedo del renglón. Créanme que este es un proyecto que tenemos, y si algo nos hemos dado cuenta es que cuando algo se desea realmente y se construye y es bueno, se va a lograr. Entonces, pronto espérelo, porque va a ser un espacio donde se va a honrar permanentemente a quienes han hecho grande esta ciudad. Y esto es clave, porque las ciudades que progresan no solo construyen edificios, construyen memoria. Y al final de cuentas, bueno, ¿por qué le digo esto y por qué es importante todo esto? Porque hoy vivimos en una ciudad dinámica, cambiante, industrial, y si no cuidamos nuestra historia, perdemos identidad, perdemos sentido de pertenencia, perdemos orgullo. Y eso tiene consecuencias sociales reales. Una persona que no conoce su historia no se siente parte de nada. Pero cuando conoces tu ciudad, la respetas, la valoras, la cuidas, la defiendes. Entonces aquí el mensaje es que Juarenses pues no es solamente una asociación, es un movimiento cultural y es un recordatorio constante de que Juárez no es solo maquila, no es solo frontera. Juárez es historia, esfuerzo y legado. Y sobre todo, Juárez es su gente. Entonces en Juarenses creemos que una ciudad no se mide por sus edificios, sino por su calidad de gente y la memoria que la conserva. Entonces, pues mire, todo lo que podemos nosotros aquí platicar de esta asociación, pues que ya tiene 35 años aquí, que fue fundada por fueron varios juarenses visionarios, déjeme le digo, uno de ellos exgobernador Teófilo Borunda, expresidente municipal don René Mascareñas, el licenciado Filiberto Terrazas, el historiador Esparza Marín. Entonces estas personas entendieron que hoy sigue siendo vigente, que una ciudad no se construye con obras, se construye con memoria. Y desde entonces la asociación pues ha mantenido ese objetivo, como le digo, rescatar la historia y reconocer a esos que han dejado huella. Y para eso, déjeme le digo que este año comenzamos un programa en Juarenses, dentro de la asociación, que se llama Sabores Orgullosamente Juarenses. Y déjeme aquí le digo de qué se trata este programa, que es una campaña que busca reconocer a esos restaurantes que tienen más de 50 años de historia, que han resistido crisis, cambios generacionales y que siguen hasta hoy siendo parte de nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de esto, estamos dándoles un sentido de sitio de valor histórico, y nosotros hacemos ahí una ceremonia, nos juntamos con las familias de estos restaurantes y declaramos el sitio como un sitio de valor histórico. Y normalmente cuando se habla de un sitio de valor histórico, normalmente pensamos en edificios antiguos, en museos o monumentos, pero hoy queremos cambiar esa idea. Un restaurante también puede ser histórico. ¿Y por qué? Porque ahí han pasado generaciones de familias, porque ahí se han cerrado negocios, celebrado cumpleaños, llorado despedidas, porque ahí se han contado historias que no están en ningún libro. Entonces un restaurante con 50, 60 o 70 años no solo vende comida, guarda la memoria colectiva. Y eso es precisamente lo que buscamos, reconocer. Y les entregamos una placa, ¿verdad? Pero no es nomás una placa, es también decirle a la ciudad, esto también es historia, esto también nos define, esto también merece ser protegido y valorado. Y el primer restaurante que nosotros hicimos en reconocimiento pues fue a la Nueva Central, que es un restaurante que tiene más de 65 años. Y entonces, de veras, dimensione, imagínese lo que tiene que pasar para que un restaurante dure y perdure 50, 60, 70 años. Yo no los tengo y ya estaba el restaurante desde antes, entonces pues hay que ver que esto también es historia. Y entonces, y la idea es aquí, ¿por qué entender la importancia de estos lugares? Hay que entender el contexto de ciudad, porque Juárez no ha tenido una historia fácil. Hemos vivido crisis económicas, momentos de violencias muy duros, cambios industriales y comerciales, fluctuaciones en la frontera y épocas donde muchos negocios cerraron. Y aún así,
hay restaurantes que nunca cerraron, que siguen abiertos cuando la ciudad estaba en silencio, que siguieron sirviendo cuando había incertidumbre, que siguieron apostando por Juárez cuando otros se iban. Eso tiene un valor enorme, porque no cualquiera sobrevive más de 50 años, pero menos aún sobrevive en una ciudad como la nuestra. Y aquí es donde hablamos del valor de lo cotidiano, porque muchas veces pensamos que lo importante está en lo extraordinario, pero la verdad es que lo que realmente construye una ciudad es lo cotidiano. Ese burrito que comes desde que eras joven, ese restaurante donde te llevaba tu papá, o ese lugar donde ahora llevas a tus hijos. Esos espacios se convierten en puentes entre generaciones y sin darnos cuenta se vuelven parte de nuestra identidad. Por eso, esta campaña no es solo gastronómica, es cultural, social y emocional. Porque cuando reconocemos estos lugares, pues estamos diciendo, aquí crecimos, aquí seguimos, estos somos como juarenses. Y aquí hay una parte, ¿no?, del factor generacional. Es algo muy importante que queremos destacar en ese valor, porque muchos restaurantes han pasado de padres a hijos, han cambiado de manos dentro de la misma familia, han evolucionado sin perder su esencia. Y es algo que hoy en día es cada vez más difícil, porque abrir un negocio es complicado, mantenerlo por décadas y además heredarlo con orgullo. Eso es verdaderamente admirable. Y el mensaje central de esta campaña, entonces, pues, ¿qué buscamos, no? Nosotros con Sabores Orgullosamente Juarenses, pues reconocer, valorar, visibilizar y sobre todo, agradecer. Yo creo que aquí sí esa parte de agradecer y cuando estamos ahí reunidos con la familia, de veras yo sinceramente les digo gracias por seguir abiertos, por seguir alimentando generaciones, ¿no? Y gracias a quienes han construido ciudad desde la cocina, desde el esfuerzo diario, desde la constancia. Entonces hoy más que nunca necesitamos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Y ese orgullo no solo viene de los grandes proyectos, también viene de lo que ya tenemos, de lo que ha resistido, de lo que sigue ahí. Por eso, cuando vean que un restaurante es declarado sitio de valor histórico, no lo vean como algo simbólico, véanlo como un acto de justicia. Por eso esos lugares han hecho mucho por Juárez y hoy Juárez tiene que hacer algo por ellos. Y fíjese que nosotros cuando hacemos este tipo de eventos para reconocer a los restaurantes, en este caso como le platicaba de la Nueva Central, pues hay todo un acto protocolario y muy emotivo. Entregamos una placa, déjame le digo que también damos una calcamonía para que la pongan en la puerta, en la entrada del negocio, donde dice sitio de valor histórico. Y la idea que traemos también es, número uno, reconocer a todos los restaurantes que tengan más de 50 años. O sea, nadie se va a quedar fuera. Claro que tienen que cumplir una serie de características para poder ser acreedores a este reconocimiento. Hablamos de que sean restaurantes generacionales, que el esfuerzo de la familia se haya transmitido de paso de familia en familia, no franquicias americanas que estén aquí, y restaurantes que, híjole, se va a oír feo, porque que paguen impuestos, que estén dados de alta en Hacienda, hombre, porque luego, pues cómo vamos a reconocer la informalidad. Queremos reconocer el esfuerzo y también estar dentro de lo formal es un esfuerzo, y entonces de esa manera vamos a estar analizando. Ya con el primero ya empezamos a recibir llamadas de restaurantes levantando la mano diciendo, oye, yo tengo más de 50 años, entonces ya los visitaremos. Y también déjeme le digo, me ha tocado visitar algunos restaurantes muy conocidos de la ciudad con más de 60 años y se dificulta entrar a las entrañas de la familia y se dificulta otorgarles el reconocimiento. Aunque se han pasado generaciones, en mi opinión particular, yo veo posiblemente fracturas dentro de la familia. Algo ha pasado porque de repente no se dejan querer y créame que nosotros no pedimos nada a cambio. Nosotros hacemos una celebración, un reconocimiento, pagamos nuestros platillos y vamos y honramos
sin pedir nada a cambio. La verdad lo hacemos de muy buena voluntad y para hacer esto, pero de repente sí veo a los restaurantes, a muchos con cara de que cuánto me va a costar esto o de qué se trata. Pero ya una vez que explicamos, de todos modos, de alguna manera, algo pasa que no logramos entender, pero que sentimos que es algo más estructural hacia adentro, ¿no? Pero nosotros seguiremos buscando, y déjeme le digo que dentro de Juarenses tenemos también el orgullo de tener a nuestro amigo querido licenciado Jorge Gutiérrez, que está dentro de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, y él nos está apoyando para que en cada restaurante que estemos visitando recopilar la historia, y con esto al final del año o probablemente de los siguientes periodos poder sacar un libro, y el libro de sabores orgullosamente juarenses, para que este libro quede plasmado, ¿no? Toda esa historia de esos restaurantes. Va a estar muy bueno, hombre. Véanos por ahí. Déjenme le digo que tenemos nuestra página de Facebook de Somos Orgullosamente Juarenses, para que pues ahí nos ponga un like, nos siga, porque ahí estamos nosotros subiendo los personajes que le platicamos, que en cada programa hablamos de ellos, y también ahí estamos reconociendo los restaurantes, y ahí mismo estamos pidiéndole a la gente que nos diga cuáles restaurantes. De repente pues no crea cómo vamos a conocer todos, pero ya nos empezaron a llegar muchos restaurantes, entonces vamos a estar en proceso de estarlos investigando, visitando, y déjeme le digo a ver con cuántos kilos de más terminó después de reconocer a todos estos restaurantes. Pero bueno, déjeme le digo ya como frase final aquí, que en Ciudad Juárez pues no solo se cuenta, ¿no? En Juárez se saborea, y esos sabores sin duda son orgullosamente juarenses. Y déjeme le digo que este 12 de abril, el domingo que entra, a otro restaurante que vamos a reconocer, déjeme le digo que es Burritos Tony. Y Burritos Tony, pues no estamos hablando de un restaurante, estamos hablando de 77 años de resistencia, de familia, de trabajo diario de Ciudad Juárez. Y eso es precisamente, como le digo, pues lo que busca la campaña de Sabores Orgullosamente Juarenses, reconocer esos lugares que no solo venden alimentos, sino que han alimentado generaciones completas de juarenses. Fíjense, yo estuve ahí en la Federal 1, en la esquina, ¿en qué año habrá sido? Allá por los 70s, 80s. Y me brincaba la barda para irme a comer ahí un burrito a Tony. Y no, hombre, esos burritos tienen mucha historia, y es un símbolo ahorita, esos burritos es un símbolo, pero lo que verdaderamente importante es entender qué significa sobrevivir 77 años en una ciudad como Juárez. Y déjeme decirle, para entenderlo, me gustaría recorrer un poco la historia, porque desde el origen de los inicios de esta burrería, pues estamos hablando de la década de los 1940 al 50, y el origen, pues Juárez era una ciudad de paso, ¿no? Y en 1949, cuando se funda esta burrería, Ciudad Juárez era una ciudad muy distinta a lo que es ahorita. Era una frontera en crecimiento, pero todavía pequeña, con economía basada en comercio local, turismo fronterizo, cantinas, bares y servicios. Y en ese contexto, una pareja, Antonio Argueta y Beatriz, empiezan vendiendo burritos en un triciclo. Imagínense eso, No había redes sociales, no había marketing. Había calle, esfuerzo y hambre. Y esa es la primera lección. Los grandes negocios de Ciudad Juárez no nacieron en oficinas, nacieron en la calle. Y si nos pasamos a la siguiente década, de los 50 a los 60, pues ya hubo ahí un despegue fronterizo. En los 50 Juárez empieza a crecer fuerte. Ya empieza un turismo estadounidense, vida nocturna, comercio dinámico, pero también era una economía inestable, dependía del exterior. Y aquí Burritos Tony pasa del triciclo a la troca, luego al camioncito. Y esto refleja algo clave, adaptarse o desaparecer, porque muchos negocios murieron. Sin embargo,
ellos crecieron. Y ya para la década de los 60, a los 70, llega la industria y aquí cambia todo. Con el programa de industrialización fronteriza nacen las maquiladoras. Juárez deja de ser solo turismo y se vuelve ciudad de trabajo. Llega gente de todo México, crece la población y se transforma la ciudad. ¿Y qué pasa con Burritos Tony? Se convierte en comida al trabajador, del obrero, del estudiante, del que no tiene tiempo, pero sí tiene hambre. Y aquí empieza su verdadero arraigo. Ya en la década de los 70 y de los 80, pues llega el crecimiento y la consolidación. Juárez sigue creciendo sin parar. Colonias nuevas, migración constante, economía industrial en expansión. Pero también falta de planeación, servicios limitados. Y aquí Burritos Tony ya no es una improvisación, ya es tradición. Y empieza a consolidarse el local. Y lo más importante, empieza el negocio generacional. En la década de los 80 a los 90, pues hay crisis y resistencia. México entra en crisis, devaluación, inflación, caída del poder adquisitivo. Muchos negocios cerraron. Pero aquí es donde se mide la grandeza. Porque Burritos Tony sigue. ¿Por qué? Porque en crisis la gente busca lo esencial. Comida accesible, sabor confiable y tradición. Ya para la década de los 90 a los 2000, pues ya México y Juárez están completamente en una globalización y el Tratado de Libre Comercio. Y entonces hay más industria, más empleo, más competencia. También llegan cadenas internacionales. Y aquí ya muchos negocios tradicionales pues empiezan a desaparecer. Pero Burritos Tony no compite en precio, compite en identidad. Ya del 2000 al 2010, híjole, pues fueron de los momentos más duros en la historia de Juárez. Violencia, negocios cerrando, calles vacías. Y aquí viene algo que hay que decir con respeto. Mantener un negocio abierto en esos años era un acto de valentía. Burritos Tony resistió. Y eso lo convierte en algo más que un restaurante. Lo convierte en un símbolo de la ciudad. En la década de los 2010 al 2020, pues Juárez se levanta, regresa la inversión, regresa la confianza, regresa la vida. Y estos negocios se vuelven parte del orgullo local. Ya no son solo comida, son identidad. Y ya del 2020 hasta ahora, pues ¿qué cree? Hubo pandemia y hay una nueva realidad. Pandemia, cierres, incertidumbres, cambios de hábitos. Y aún así, siguen abiertos 77 años después. Y fíjese, nosotros cuando los visitamos primero a la familia Argueta, llegamos y me tuve que esperar un poquito a que me atendiera porque la burrería estaba llena. Logré ahí hablar con la persona, explicarle quiénes éramos, cuáles eran nuestras intenciones y pude establecer contacto. Hemos regresado un par de veces para platicar y siempre está lleno, siempre está lleno. Inclusive el evento lo vamos a hacer el domingo a las 9:30 de la mañana de reconocimiento y ahí es donde estuvo calculando el señor porque le dije, bueno, ¿y qué le parece si lo hacemos a las 3 de la tarde? No, me dice, para las 3 ya no tengo burros, ya se me acabaron. Entonces estuvimos tratando de atinarle a la fecha porque siempre está lleno y también pues muy trabajadores, o sea, también yo entiendo que mientras platicaba estaba cobrando y estaba dando instrucciones y volteaba y me decía algo y luego, a ver, ¿qué pasó, joven? ¿Qué me está diciendo? No, pues que queremos reconocerlos y entregarles una placa. A ver, y volteaba para otro lado y cobraba. Entonces, la verdad yo me sentí orgulloso porque le está metido en su negocio y ahí está la familia, ¿no? Entonces hoy cuando declaremos a Burritos Tony como sitio de valor histórico, nomás recuerde que no estamos reconociendo un local, estamos reconociendo a la familia, al esfuerzo, a la constancia y a la historia viva de Ciudad Juárez. Porque ya le dije, mantener un negocio por 77 años aquí en Juárez no es suerte, Ese es el carácter juarense. Y entonces, pues déjeme, le digo que la próxima vez que se come un burrito Tony, no está comprando comida, está probando historia. Y así es como hemos llegado a esta parte de sabores. Y esperemos, si quiere y le gusta la historia, acompáñenos ahí a los burritos.
Y si me ve ahí, dígame que me escuchó en el radio y yo le picho un burrito. A los primeros 20, porque luego me van a mandar ahí a todo un camión de gente. Yo le picho su burrito si va para allá. Nomás dígame que me escuchó aquí en el radio. Y bueno, para nosotros para poder cumplir con la idea de este programa de Juarense, Ciudad con Historia, me gustaría platicar ahora sobre el personaje que hemos seleccionado para el día de ahora. La verdad, como le digo, tenemos 90 personajes y tratamos de estar dándole vuelta a todos para que los conozca. Y déjeme confesarle, hay personajes que no tenía el gusto yo, aunque siendo presidente de la asociación, de repente hay gente que dije, hijo, ¿quién es este? Pero mire, déjeme le hablo de don Timoteo G. García de Cuéllar, don Timoteo G. Cuéllar. Y este personaje nace en 1888 y muere en 1945. Entonces, permítame, le leo primero la biografía de este personaje, que no está larga, y luego ya me adentro un poquito a su historia para que lo conozca un poquito más. Mire, don Timoteo Cuéllar nació en Palmillas, Tamaulipas, en 1888. Y aquí es donde me regreso a decirle que los juarenses nacemos donde se nos da la gana. Los juarenses, yo he dicho que ser juarense es un verbo. Ser juarense es trabajar, esforzarse y salir adelante en esta ciudad. Si usted vive aquí en Juárez, es de Juárez. Si usted trabaja aquí en Juárez y ve por Juárez, es de Juárez. Entonces, muchos juarenses que tenemos en nuestro libro no nacieron aquí, pero aquí hicieron historia, aquí hicieron su vida y aquí apoyaron la construcción de Juárez. Entonces, aquí no hay juarenses de primera ni de segunda, de que yo nací en Juárez, soy más juarense que tú. Aquí el que trabaja y empuja porque esta sociedad sea mejor es juarense. Y nuestro personaje de ahora, don Timoteo, nació en Palmillas, Tamaulipas, en 1888. Fíjense, en 1988 fue cuando Villa Paso del Norte pasó a llamarse Ciudad Juárez, pero esa es otra historia. Don Timoteo era hijo de Jesús Cuéllar y Amanda García de Cuéllar. Fíjese, aquí estoy viendo también algo que era muy común y que nos ha surgido a todos de repente por sorpresa, porque don Timoteo G. Cuéllar, el G es de García, de su mamá, y hace tiempo había una costumbre de ponerse el apellido materno antes del paterno, y no se lo ponían completo, se lo ponían con un punto, y lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en personajes como Antonio J. Bermúdez, donde el J era Jaques, que era el apellido materno, o Félix U. Gómez, que el U era el apellido materno, y aquí estoy viendo que don Timoteo G. Cuéllar, el G era de su mamá Amada García. Y entonces aquí pues lo más controversial es el Antonio J. Bermúdez, porque a todo el mundo saca de onda de qué es ese J, y dicen es Jaques, pero ¿por qué Jaques si es el apellido materno? Pero bueno, sin desviarme, quiero decirle que su educación se limitó al 4º grado de primaria, pero su vida profesional y cívica demostró una profundidad de conocimiento y compromiso que superaba con creces su formación académica formal. Se casó con Josefa González, tuvieron un hijo, Francisco, quien siguió los pasos académicos hasta convertirse en abogado, marcando la importancia de la educación en la familia Cuéllar. Desde joven, Timoteo se involucró en el servicio militar, comenzando su carrera en 1911 como soldado raso, bajo el mando del general Juan G. Cabral, durante un periodo turbulento en la historia de México. Su dedicación y habilidades le valieron ascensos rápidos, alcanzando el grado de teniente coronel. Su experiencia militar no solo forjó su carácter, sino que también le proporcionó una perspectiva única sobre la importancia de la organización y la disciplina, cualidades que más tarde aplicaría en sus roles cívicos. En el ámbito civil,
Don Timoteo se destacó, como un líder en la comunidad empresarial y social de su tiempo. Fue presidente de la Cámara de Comercio en 1925, reflejando su profundo entendimiento de las necesidades comerciales y económicas de su región. También presidió el Casino Juárez, un centro clave de actividades culturales y ciudades en la ciudad. Y fue socio fundador del Club Rotario en 1929. Su compromiso con la mejora comunitaria continuó a través de su participación como consejero suplente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria en 1937-38, y don Timoteo pues falleció en 1945. Entonces, déjeme, le digo, aquí pues digo, yo me puse a adentrarme a estudiar un poco el personaje, y don Timoteo G. Cuellar, y me pregunto, ¿será pariente de nuestro presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar? No sé, se lo dejo de tarea. Espero que alguien ahí se lo pregunte, a lo mejor por ahí hay una rama, ¿no? Déjeme le digo que hoy nuestro personaje, del que estamos hablando, pues representa perfectamente lo que esta ciudad, desde sus orígenes modernos, ha sido, ¿no? Y una ciudad de gente que no nació aquí, pero que decidió construir aquí. Entonces hoy que recordamos a don Timoteo Cuellar, pues es un hombre que no tuvo una gran educación académica, ya lo pudimos leer, pero tuvo algo mucho más importante: disciplina, visión y compromiso con su ciudad. Entonces, para entender a don Timoteo, pues hay que entender su época, ¿no? O sea, si estamos hablando de un personaje que nace en 1888, entonces estamos hablando de un hombre que inicia su vida adulta en plena Revolución Mexicana, 1910 a 1920. Para ese entonces, pues Juárez era un punto estratégico, era frontera, paso de armas, zona de conflicto. Aquí se vivieron episodios claves de la Revolución, y aquí es donde don Timoteo entra al ejército en 1911, justo cuando el país estaba en caos. Y eso es importante decirlo, porque no estamos hablando de alguien que creció en estabilidad. Estamos hablando de alguien que se formó en medio del desorden, del conflicto y de la incertidumbre. Entonces, mientras Timoteo crecía y se formaba, pues estaba la Primera Guerra Mundial, la caída de los imperios de Europa, cambios económicos globales, había un auge industrial en Estados Unidos. Y aquí viene algo clave, ¿no? Ciudad Juárez, que estaba pegada al Paso, Texas, pues era una ciudad que ya estaba entrando al mundo moderno. Y esto generó una presión natural. Juárez no podía quedarse atrás. Necesitaba hombres que la ayudaran a modernizarse. Y entonces aquí, en la etapa militar de don Timoteo, pues inicia como soldado raso y llega hasta teniente coronel. Pero más importante que el rango es lo que lo llevó ahí. Pues disciplina, liderazgo, organización y visión de estructura. Y eso sí es clave, ¿eh? Muchos hombres pasaron por la revolución, pero pocos supieron transformar esa experiencia en algo productivo para la sociedad. Y Timoteo sí fue uno de ellos. Y yo creo que después de la revolución, pues México entra en una etapa de reconstrucción. Y Juárez en particular empieza a transformarse en ciudad comercial, ciudad fronteriza moderna, en un punto de encuentro entre México y Estados Unidos. Y aquí entra don Timoteo como actor clave del desarrollo urbano y económico. Su impacto en la ciudad, como lo vimos ahorita, pues fue en la Cámara de Comercio. Y lideró el comercio en una época donde todo se estaba reorganizando. Ayudó a formalizar la actividad económica. Y mientras estaba en lo económico, en el comercio, pues también estaba en la parte social, con el Casino Juárez. Era un centro social, cultural y político, y era donde se reunía la élite de la ciudad, y eran también donde se tomaban decisiones importantes. Y déjeme le digo que cuando subimos nosotros personajes a nuestra página de Facebook de Somos Orgullosamente Juarenses, tiene mucha reacción en la gente, en los seguidores. Le encargo ahí, por favor, si nos oye, nos ponga a seguir, porque cuando subimos personajes, nosotros tratamos siempre de estar ampliando la biografía de los personajes. Hay personajes que tenemos una sola página y probablemente hay muchas más historias que contar de ellos, y es lo bueno, que estamos
interactuando constantemente para poder estar acrecentando esta información. Déjeme le digo, nosotros no somos historiadores, yo soy ingeniero civil, pero somos apasionados de la historia. Y así cada uno de los socios enjuarenses, ninguno es historiador, todos somos apasionados. Tenemos doctores, licenciados, de todo en la asociación, pero coincidimos en tenemos ese común denominador, que es lo que le platicaba ahorita, ¿no? Estar insistiendo en el arraigo y en la identidad de Juárez. Y entonces nosotros tratamos de juntar a las personas que sí saben de historia y tratamos de acercarnos a los que sí conocen, y por eso tenemos asociaciones y alianzas con otros grupos, como lo mencioné ahorita, con la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, y también con la Sociedad Paso del Norte, y que son asociaciones que sí investigan, que sí corren el lápiz, y entonces de alguna manera nos ayudan a enriquecer estas biografías. Pero aquí le menciono que cuando nosotros ponemos en Facebook, subimos una de estas biografías, la gente me gusta mucho que empiece a participar. Y empieza a participar, pero más alegría me da cuando sale un familiar. Y mira, mi abuelito, y empiezan entonces a circular más estos posts, y algunos empiezan a agregarle más cosas. Y déjeme decirle que don Timoteo no fue la excepción. Salió mucha familia Cuellar, orgullosa de su abuelo o bisabuelo, y entonces también nos empezaron a alimentar y a dar algunas señas, ¿no? de historia de él, y nos mencionaron ahí que una parte era que fue de los primeros socios inversionistas de la cervecería Cruz Blanca aquí en la ciudad. Entonces ese fue un dato buenísimo, porque también la cervecería Cruz Blanca que estaba aquí en la ciudad tiene su historia, ¿no? Y ese edificio tenía la primera alberca en la ciudad, la primera alberca. Imagínense escuchar eso, un lugar donde estuvo la primera alberca. Entonces esto te permite decir que ese lugar no solo era un negocio, era un espacio de convivencia, ¿no? Era cuando empiezas a construir ciudad. Y luego también, ahí mismo en el Facebook, nos pasan el dato de que construyó y era propietario del Hotel Río Bravo. Y ese hotel, ubicado en la 16 de septiembre y Ferrocarril, en ese momento fue el edificio más alto de la región. Y un dato también bien interesante, fue el edificio que tuvo el primer elevador en Ciudad Juárez. Entonces, ¿cómo? Imagínense conocer eso. Lo que ahorita es el edificio más alto, la Torre Centinela. No, fíjese, el edificio más alto va a ser la Torre Quórum. Es una torre que va a tener 31 pisos y que tiene departamentos, área comercial y oficinas, que se está construyendo ya por la zona de Misiones. Ahorita esa va a ser nuestra torre más alta. Pues déjeme decirle que don Timoteo, en su época, él construyó el edificio más alto de la región, y se trajo el primer elevador en Ciudad Juárez. Entonces, conocer esos datos de historia, pues la verdad sí, ahorita me impresiona. Imagínense lo que significó allá en aquellos años, ¿no? Entonces, una ciudad que venía del polvo de la revolución, y de pronto un edificio con elevador. No, hombre, pues eso no era solo construcción, eso es una visión de futuro. Porque don Timoteo tenía una constructora también. Entre sus negocios tenía la constructora Paso del Norte. Y pues con la constructora pues hacía desarrollo urbano, infraestructura y crecimiento ordenado. Entonces don Timoteo no nomás hacía negocio, hacía ciudad. Y también mencionamos ahorita que fue socio del Club Rotario. Entonces tenía participaciones en organismos nacionales, y eso también es bien importante recalcar, porque el verdadero liderazgo no se queda nomás en lo económico, el verdadero liderazgo se expande a lo social, y aquí, como estamos viendo, don Timoteo abarcaba todo esto, ¿no? Y también ahí en los posts nos mencionaron que en las memorias de Pancho Villa es mencionado. Entonces
esto lo conecta directamente con los grandes momentos de la historia nacional. Entonces, la verdad, don Timoteo Cuellar representa al juarense que adopta esta tierra y decide dejar huella. Entonces, pues no fue el más preparado académicamente, pero sí fue de los más comprometidos. Y hoy vivimos en una ciudad que muchas veces damos por sentada, ¿no? Pero hubo hombres como él que construyeron desde cero. Y entonces recordar a Timoteo, pues no es hablar del pasado, es entender de dónde viene el carácter de Ciudad Juárez. Entonces, por eso me gusta mucho, porque esta ciudad no se explica sola, se explica por su gente. Y le digo, pues, esto es lo que nos hace ser orgullosamente juarenses. Y es lo que nosotros tratamos con estos personajes, como el que le leí el día de ahora, es conectar con usted que nos está haciendo el favor de escucharnos en el radio y que pueda ligar esa parte, ¿no? Que empiece a reconocer los lugares por los donde anda. Yo hay una parte que sí me gusta mucho de la parte de aquí de nomenclatura de nuestra ciudad, es que sí se le hace justicia a muchísima gente reconociéndola con el nombre de una calle. Y esa parte sí agradezco, porque ya una vez el nombre de una persona inducida en una calle, pues ahí está, ¿no? Permanece. Y hace tiempo había un libro que no he vuelto a encontrar, ¿por qué se llama mi calle como se llama? Y es un libro de algún juarense donde trataba de explicarla cada biografía. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, uno se va a ciudades de Estados Unidos y allá es la calle 1, la calle 2, la calle 3 y así se va. Y aquí sí reconocemos a personajes, y entonces eso nos debe motivar a conocer nuestra historia, a conocer nuestros personajes. Entonces, bueno, déjeme le digo que esa es nuestra función y seguirá siendo nuestra función. Tenemos 35 años y seguiremos cumpliendo más. Estamos bien reforzados con un muy buen equipo de socios que nos juntamos en asamblea cada 15 días a platicar, a planear y a reforzarnos. Y luego también, porque más que una asociación, pues somos una hermandad, somos un grupo de amigos que sinceramente hemos coincidido y nos hemos apoyado. Y entonces también, más allá de las juntas de asamblea, pues también tenemos reuniones fuera de reunión donde hacemos que crezca nuestra amistad y platicamos de más proyectos, ¿no? La verdad, proyectos tenemos muchísimos, dineros tenemos nada, pero yo estoy seguro que se logra más con proyectos, con sueños y con esfuerzo que con dinero, porque aquí hemos platicado que Juárez hay muchísimos espacios por rescatar. Le mencionaba ahorita de nuestro compañero Antonio León, que tiene años comenzando desde cero para que se reconozca el Ojo de Orozco, que déjeme le digo, juarense, si no lo conoce, el Ojo de Orozco es una piedra que está acá por la zona de Napra, frente al río Bravo. Es una piedra con una formación medio rara, medio alargada, flotando en el aire, pero esa piedra es famosa por una fotografía que hicieron al inicio de la revolución. Un fotógrafo americano fotografió ahí a gente de Pascual Orozco cuando estaba iniciando la revolución y le decían el Ojo de Orozco porque ahí se ponían la gente de Pascual Orozco a echar un ojo a que no vinieran los federales cuando estaban iniciando la toma de Juárez. Entonces esa fotografía se pudo identificar ese espacio porque es una roca con una formación muy identificable y es un lugar histórico, es una pieza histórica que vale la pena recordar y que vale la pena difundir y proyectar. Y créame que aquí hay muchísimos lugares similares, hay muchos lugares donde merecen ser conservados y atesorados. Déjeme le digo que, por ejemplo, lugares como el Cine Victoria, que está en el 16 de septiembre, que es una lástima que ahorita esté abandonado, inclusive puesto en venta,
Pero déjeme le digo que ahí donde era el Cine Victoria estuvo la casa de Inocente Ochoa, y ahí es donde se quedó a vivir como 13 meses Benito Juárez, cuando vino y hizo aquí a la República, cuando vino huyendo los franceses, ahí se quedó. Entonces, ¿cómo no atesorar esos lugares? ¿Cómo no cuidarlos y preservarlos y difundirlos? Siento que de alguna manera estamos desaprovechando hasta turismo por no agarrar esos lugares, rehabilitarlos y promocionarlos. Y miren, déjenme le digo que nosotros con lo que también pretendemos con estos restaurantes que intentamos reconocer y que después se va a convertir en un libro para que todos vean las historias de todos estos, pero también, ¿por qué no hacer una ruta gastronómica por todos estos sitios y hacerles un pasaporte para que la gente se sienta orgullosa de regresar a estos lugares y que te sellen de que ya fuiste a este lugar histórico? Entonces, como le digo, proyectos hay muchos y estamos empujando para que uno a uno pues vayan de alguna manera materializándose, ¿no? Le decía yo del recinto de los juarenses distinguidos que lo vamos a lograr, a como dé lugar, a tener un recinto físico que pueda usted verse cara a cara con estos personajes. Hay una fotografía de Rómulo Escobar, la que tenemos, y es una fotografía impresionante porque el rostro, como está mirando a la cámara, su posición, híjole, te quedas frío, ¿no? De una persona con un temperamento y con una ¿cómo le diré? Una seguridad tremenda. Y le digo esto porque en octubre, que tuvimos un evento donde tuvimos la oportunidad de exponer todas estas fotografías, la gente pasaba y se paraba frente a las fotografías. Muchísima gente desconocía a estos personajes y los conoce porque son, como le dije, nombres de calles y de lugares de la ciudad. Pero hubo una conexión muy bonita cuando la gente los veía, ¿no? Y cuando mucha gente se topó con Rómulo Escobar, caray, decían, válgame, qué determinación de personas, ¿no? Por la fotografía que le hicieron. Y así se va viendo, ¿no? Personaje tras personaje. Es bien interesante, es muy bonito y es una manera de construir sociedad. De eso no me cabe la menor duda. Yo como presidente voy a trabajar en difundir esto. Y también sucede con los restaurantes y que la gente conozca los restaurantes. Y si tiene oportunidad de acompañarnos este domingo 12 de abril a las 9:30 de la mañana ahí en Burritos Tony, des una vuelta y vea de qué se trata, reconocer a la familia y entregarle una placa, pero lo importante no es la placa, lo importante es que la sociedad vaya y le diga gracias, muchas gracias por seguir aquí, y así seguiremos nosotros recorriendo restaurante tras restaurante, aunque nos tome 2-3 años, ¿no? Yo creo que platicando con algunas personas nos mencionaban que probablemente no hubiera más de 30 restaurantes en Juárez con más de 50 años. Yo le iré diciendo ahí con el tiempo cómo vamos, y qué padre que al final de cuentas podamos tener un libro sobre esto y que podamos conocerlos. Y yo le voy a decir, desde ahorita el libro todavía ni se hace y todavía no visitamos todos los restaurantes, pero el común denominador de todos van a ser familias con esfuerzo, tenacidad y con paciencia y presencia, que es la fórmula perfecta para construir algo, porque todo se debe construir, todo se construye con paciencia y con presencia, y eso no me cabe duda, pero va a ser interesante ir conociendo cada historia en particular, de dónde viene el origen de las personas y cómo fueron, ¿no? Desenvolviéndose, e ir conociendo cada platillo típico de ese restaurante. Entonces, pues déjeme le digo que pues ahí vamos nosotros con este tipo de programas tratando de difundir.
Espero que este programa pues haya sido de su agrado. Déjeme le digo que casi como récord me lo aventé solo. Espero que mi voz monótona no lo haya aburrido. Espero que haya sacado algo de provecho de lo que hemos platicado. Regularmente me acompañan mis compañeros, pero bueno, ahora les di oportunidad de que sigan de vacaciones, pero nos vamos a volver a ver aquí el miércoles de la semana que entra a las 7 de la tarde en este programa, donde seguiremos hablando de historia de Juárez, de sus personajes, de sus lugares y ahora de sus restaurantes. Como le digo, no quitaremos el dedo renglón para que todo el mundo conozca a sus personajes. Entonces, pues bueno, he llegado al final del programa. Aquí a mi amigo Raúl le digo que me iré despidiendo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme y déjenme decirle que estoy aquí porque soy orgullosamente juarense. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el miércoles de la semana que entra. Muchísimas gracias. Esto fue Juárez, ciudad con historia. Un espacio para conocer la valiosa historia de la frontera más importante de México. Juarenses AC te espera en la próxima edición, aquí por Radio Viva 102.5 FM. Juárez, ciudad con historia. Estás en sintonía